Hola, buenas, ¿qué tal? Esto es Sapotegmas, yo soy Roman Alboix. Voy a continuar con la segunda parte del anterior programa y hoy veremos la historia y desarrollo de la Ordo Temple Orientis y la AA. Mi propósito, como cada semana, es arrojar luz, desmitificar y clarificar algunos puntos. Creo que es importante explicar los grados y cómo se asciende, ya que la OTO aplica aquel sistema que os mencioné en el primer programa de la serie, el cual provenía de la Societas Rosacruciana in Anglia, el mismo que usa la hermética Aurora Dorada. Recordemos que este y otros programas de humanidades los podéis encontrar en Primum Radio, a través del link desde la caja de descripción o descargando la app. Sin más, poneros cómodos y vamos a por ello. La OTO se forma en algún momento entre el 1885 y el 1906. En sus inicios carecía de un nombre fijado y oscilaba entre la Orden del Templo del Este o la Orden de los Templarios Orientales. Realmente esto fue así porque en principio querían ser una escuela de masonería mística, no una orden de iniciación, sino un lugar donde no quedase en segundo plano el misticismo masón, que también lo tiene, pero queda relegado en provecho de la búsqueda de posiciones sociales. Pero bien creo que entre el 1885 y el 1900 se dedicaron a eso a espaldas de las logias alemanas. Aunque hoy en día es aceptada la orden como perteneciente al ámbito anglosajón y rama o heredera de la original Aurora Dorada, incluso algunos la legitiman más que la Golden Dawn de Griffin y Monastre. Lo cierto es que sus orígenes se remontan a Alemania, con la masonería continental o francesa. Lo más certero y hasta donde podemos recontar en los libros de historia es hasta Karl Kellner, un químico que inventó un sistema de electrólisis industrial y revolucionó el comercio de la celulosa, dando al papel el aspecto que reconocemos hoy en día, y que permite que obras duren más tiempo sin resquebrajarse el papel o enmorecerse las hojas con facilidad. Quizás su principal avance fue en la medicina junto a Franz Hartmann, creando una terapia de sulfito para combatir la tuberculosis. Bien, Kellner era un masón desde el 1873 y llegaría al grado 96 en el 1902. Pero él no estaba contento con los movimientos que hacían las logias. Entendía que éstas perdían el lado místico e iniciático que a él le interesaba mucho más. Mantenía que la sociedad debería separarse de la política y regular las logias de una manera que todas trabajasen para un mismo fin, más místico y de carácter elevado. No es necesario decir que no logró tales propósitos. Con esta decepción abandonó Alemania y usó su fortuna para viajar por el mundo buscando a adeptos rosacruces que le iniciasen. Conoció a un árabe sufí y dos brahmanes hindús que lo iniciaron. Le dieron acceso a una hermandad hermética de la luz. En esta hermandad, que según la OTO trazaría su linaje hasta el 1600 con los originales Rosacruces, aprendió magia sexual, que ya mencioné en el programa anterior. La magia sexual nace del Tantra,
El tantra religioso utilizado por el hinduismo y el budismo regularmente carece del componente mágico y chamánico. Era esta una técnica de los chamanes indoeuropeos que los brahmanes, druidas, vitkis y rabinos abrazarían durante la invasión de estos. Su forma más pura en la actualidad sí es el tantra místico que se puede practicar en ciertas escuelas de hinduismo o budismo. Nada oculto, por otro lado, solo que el regular es más común. Son disciplinas como el tai chi, que depende de lo que busques hallarás un maestro o escuela en la que aprenderás en mayor o menor profundidad. La magia sexual es un campo del tantra que usa la energía producida durante la actividad sexual de forma ritual, con el fin de alcanzar estados de éxtasis que desatan el kundalini. Los rishis hindús o sabios explican que la serpiente se desata cuando 3 pasos son alcanzados. Lo llamado sat, que es la meditación desde asana, posición, hasta samadhi, que significa no ser. El siguiente sería el chit, conocimiento de la realidad, atravesar los velos de la maya. Y por último, ananda, el placer de ser, que es en lo que se fundamenta el tantra. Una vez se tiene el control de los pensamientos de manera absoluta y se percibe la realidad tal cual es, el aprendiz puede comenzar a experimentar con las sensaciones físicas en orden de obtener iluminación. La Hermandad de la Luz es una orden pequeña y secretista que habría sido responsable de la Roseta Rosacruciana en Anglia, pero que veía la necesidad de separar los Rosacruces de los masones y por eso vio con buenos ojos las intenciones de Kellner. La mitología alrededor de la Oto que envuelve a esta Hermandad de la Luz afirma que estos serían, y digo literal de su panfletario, los guardianes de los textos de Pitágoras y Hermes Trismegisto. Pero estos son palabras que no se pueden confirmar, cada uno que lo tome como mejor vea. Volviendo a Kellner, tras su iluminación rosacruciana, desarrollaron un deseo de formar una academia masónica que fuese selectiva, pero abierta y formase a los nuevos miembros en el esoterismo y que a la vez sirviera de filtro para las logias masonas. No es necesario decir que esto no gustó entre las logias de Inglaterra ni de ningún sitio. Jamás fue permitido, al igual que Crowley y Regardie, Kellner quería que la gente obtuviese estos conocimientos. A Kellner le da igual la opinión de las logias y en el 1895 se asocia a Theodor Reuss, un ocultista alemán y también practicante de Tantra, para fundar dicha academia. Al parecer este fue el inicio de la Ordo Temple Orientis, la Oto, aunque otros relatos dicen que ellos solo se adhirieron a la misma de una u otra manera. Ellos incluyen el ritual de Memphis Mizraim masón y enseñarían hermetismo clásico aderezado con los conocimientos de la Hermandad de la Luz y la mística de la masonería. Aceptarían tanto a hombres como a mujeres, en todos los grados, pero para acceder a esta Oto se requerían unos grados previos en alguna logia, así que Kellner y Reuss iniciarían a las mujeres y nadie tendría impedimento para alcanzar el grado más alto dentro de la academia. Lo que Kellner y Reuss querían era enseñar sexo tántrico,
ritual, y en la masonería solo se admitían a hombres, lo que hacía que sus intereses fueran poco viables o poco interesantes. Esto no lo digo porque la homosexualidad no sea observada en estas prácticas, sino porque por cuestiones del propio proceder iniciático es necesaria la dualidad, ya sea separando o uniendo, para que se produzca algo nuevo. Las operaciones alquímicas siempre requieren de componente activo y otro pasivo. Así el activo genera el movimiento y el pasivo da forma a la semilla. En este orden de cosas, la masonería está coja desde su concepción. Asimismo, su inclinación a intervenir en sectores sociales es un componente activo. Por eso mismo ellos hablan de pulir la piedra, no de generar oro, como en las otras órdenes iniciáticas. La iniciación se explica como los procesos alquímicos que mostré en el programa de Baphomet. Convertir el sujeto de vulgar materia grosera en oro. Las logias por sistema solo ofrecen pulir la piedra, me refiero a las logias masónicas. Ellos no creen que exista algo más de lo material, y así el proceso es incompleto adrede. El lema de igualdad, libertad y fraternidad es en sí un análisis de su acción. El alquimista no quiere continuar igual ni ser igual a nada. Quiere mejorar su individualidad y que se le reconozca su exclusividad. La libertad es una quimera, como ya explicaba la semana pasada. Estamos sujetos a límites que no podemos pasar. Por tanto, es irreal, y la fraternidad es cortar las posibilidades de crecimiento al reducirnos a un grupo selecto. Es decir, que la masonería busca el control sobre aquellos que no son parte de su sociedad, pues la sociedad debe ser perfeccionada acorde a sus miras. Si algo no encaja en eso, entonces atenta contra su libertad, su igualdad y su fraternidad, y tratan de eliminarlo. Los ejemplos más claros de esto son la Guerra de la Independencia Americana y la Revolución Francesa. Por citar algo más moderno, podemos hacer un análisis de España desde los tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero hasta día de hoy. Él mismo dice que es masón en su biografía, así que no es una conspiración. Si el PSOE era ya un partido sansimoniano, el giro es completo una vez la masonería se apodera de él. España está siendo pulida acorde a sus conveniencias y gustos, y podemos observar que poca iluminación acontece sobre la misma. Ahora podemos entender que cualquier intención de Kellner y Reuss de expandir el saber a la población o de aceptar mujeres en la orden no era bien visto. Más bien era un atentado al núcleo de la masonería. Así fueron advertidos los germanos de que tomar esa vía les llevaba a una expulsión inmediata de sus logias. A Reuss le dio igual en ese instante, pues necesitaba respaldo para un proyecto en el que se encontraba, y este era el de revivir los Illuminati de Baviera, de una manera oficial, claro. Pero como las relaciones con la masonería estaban muy desgastadas, lo abandonó y volvería a juntarse a Kellner en el 1902. Dando lugar a la Ordo Temple Orientis, ahora sí, no como una escuela, sino como una orden iniciática finalmente. Kellner vería su sueño cumplido, pero no consumado, pues moriría en el 1905 tras la redacción del manifiesto original que oficiaba a la orden y le daba a conocer al público.
Bien, he nombrado el rito de Memphis Mizraim y anteriormente mencioné el escocés o los ritos de Eleusis que utiliza la Golden Dawn. ¿Qué quiere decir esto? Los rituales de iniciación son una conducta antropológica que se da desde los neandertales y se conforman de una prueba de conocimientos y un conjunto de actividades simbólicas que representan el paso de una persona de un estado a otro. De esta manera podemos definir las ceremonias de graduación como rituales de iniciación. Pongo el ejemplo para quitarle hierro al asunto y no se nos vaya a la cabeza estados metafísicos y logias raras, sino que son cosas comunes y corrientes que hacemos a diario. Al pasar de curso en la escuela, el ascenso de un trabajo, etc. Por tanto, en una orden iniciática, secreta o discreta, necesita unos rituales para estos procesos. Se suelen acoger a rituales ya existentes que confieren grados en otras órdenes para que se entienda esto, que los conocimientos son del nivel que ofrece la otra orden, más antigua generalmente. La creación de un nuevo setup de rituales de ascenso aboca una orden al fracaso. Una orden o un coven de estas características debe ofrecer algo que no ofrecen las otras órdenes y que esté aceptada por alguna de ellas para que se entienda que estos conocimientos son válidos. Pondré otro ejemplo. Crowley introdujo el ritual de Eleusis y el de Mercurio en la Golden Dawn. Una vez se alcanzaba un grado concreto, más tarde, como veremos, esos rituales son usados por la Otto, pero los puede utilizar porque los imperatos de la aurora dorada aceptan que ese conocimiento que ofrece la Otto es equiparable o el mismo que ellos dan en la Golden Dawn. Por tanto, en las órdenes iniciáticas sí hay secretos doctrinales y estos se aprenden por grados a los que se accede a través de una ceremonia ritual. Cuando hablamos de revivir una orden, como Reus quisiera hacer con los Illuminatis, es imprescindible recuperar sus enseñanzas internas y sus rituales. Comento esto porque Reus, para obtener la validación como orden mística o hermética, tuvo que ir por detrás de los telones y asociarse a Westcott y la Sociedad Rosacruciana en Anglia para obtener el permiso del ritual de Memphis Mizraim, el rito escocés y el de Swedenborg. Todo aprobado finalmente por los martinistas franceses. Entre los martinistas, Gerard Encausse, más conocido como Pappus, tuvo mucho interés en el desarrollo de la hermética aurora dorada y de la Ordo Temple Orientis. Pappus era un español de Galicia criado en Francia. Fue el refundador del martinismo, o al menos el que lo rescató del pozo del olvido en aquellos tiempos. Él también estaba en desacuerdo con el poco interés por el alma y el espíritu que tenían los masones. En sus palabras, él decía, estaban perdiendo la esencia original de la cábala, la alquimia y el orientalismo medieval. Para sus ojos era positivo que órdenes nuevas trajesen el rosacrucianismo a flote. De cualquier forma, la masonería regular comenzaría una campaña contra la Otto y Reus, usando sus influencias en la prensa mediática, que acusarían a Reus, de usar la Otto para abusos a mujeres, prácticas homosexuales y hasta la necrofilia. Alegaciones falsas, pero que tuvieron un impacto importante en la población. Podemos entender en ese momento como el principio de la conspiranoia contra las diferentes escuelas herméticas y órdenes secretas.
Recordemos que por aquel entonces diferentes sectores ultracatólicos, por su parte, también estaban haciendo acusaciones horribles contra la masonería. En general, el final del siglo XIX y principios del XX era un mal momento para las órdenes secretas, pues en cierto modo dejaron de ser secretas e irrumpieron en el público de una manera negativa. Cualquier personaje público que no fuera deseado rápidamente se le podría acusar de ser masón o pertenecer a la Aurora Dorada, y esto destruía su reputación al instante. Hasta mediados de los 50 y principios de los 60, esta fue la forma de cancelación mediática. Apunto, y aquí hago toda mi fuerza para que se entienda, que grupos como el Club de Roma o la Fundación Gates, al igual que personajes como Soros, Rockefeller o el Príncipe de Inglaterra, pertenecen a la masonería u otras órdenes como consecuencia y no como medio. Y que se me libre de culpa de defenderlos. Lo que trato de decir es que ellos no son ricos e influyentes porque son masones, sino que son masones porque son ricos e influyentes. La masonería u otra orden usará este poder e influencia para llevar a cabo sus planes superiores, del que estos pueden o no estar al tanto. Si te interesan estos podcasts, suscríbete a Roman Albois Apotegmas. Así le ayudarás a crecer. En este punto, con los ataques de la prensa, lo único que salvó a la OTO del hundimiento fue el apoyo de los martinistas, tanto económico como asociándolo a la Iglesia gnóstica francesa, que le derivaría a adeptos. Este link con la Iglesia gnóstica sería un punto primordial en la confección de la liturgia mencionada en el último programa de Aleister Crowley. Otras órdenes menores de carácter Rosacruz y que deseaban separarse de la masonería son absorbidas por la Ordo Temple Orientis. En 1910, Crowley ya se habría hecho un nombre por sus excentricidades y sus publicaciones. Había puesto a la hermética Orden de la Aurora Dorada en boca de todos, y estos le habrían expulsado de la misma, y así se acaba metiéndose en la OTO, en la cual en 2 años alcanza el grado 10º de la orden, y se le permite abrir una sección británica de la misma a la que llamó Mysteria Mystica Maxima, reducido como MMM. Se le concedió el título interno de Magnus Rex in Eire Iona y Britannia. Crowley reescribe los grados de iniciación e incluye el grado Proofling, que significa aprendiz. Reajusta el segundo grado Minerval, ambos basados en la prueba y neófito de la Golden Dawn. En sí ajusta todo a un método más rosacruciano que tenía la Societas in Anglia, y cambia los ritos adoptados desde la masonería, creando algo más genuino y que aún haga equivalente el 4º grado de la OTO a las logias masonas que practican el rito escocés. Entre el 1913 y el 1915, Crowley incluye telema en el esquema de la OTO y escribe su propia liturgia para la misa gnóstica, que ya vimos anteriormente. Pero todo esto fue a la papelera, salvo la liturgia, ya que él pretendía llevar la orden a América, momento en el que hace aquel famoso trabajo de Amalanthra que también os explicaba la semana pasada. La masonería americana, al corriente de lo que ocurría en Europa, no le conceden el permiso de la logia, que aún disfrutan en Inglaterra, Francia y Alemania. Reus entonces muere,
repentinamente en el 1923, sin dejar nada escrito sobre su sucesión, y Crowley se apodera del puesto sin oposición. Definitivamente, después de esto, la Otto consigue más independencia de la masonería hasta ser algo diferente y más cercana a la Alpha et Omega, aunque no consiguieron el beneplácito de esta. La orden comienza a ser una referencia para personajes que veremos en otros programas como Osman Spare o Gerald Gardner, como para escapados de aquella ruptura de la Golden Dawn en 1905, como Dion Fortune o incluso otros personajes del entorno como Manly P. Hall, el reconocido místico de la escuela teosófica. El sueño de la Otto americana de Crowley se consumó aún estando él en vida, pero no sería hasta los 60, con la rebelión contra el cristianismo, el movimiento hippie, Woodstock, que relacionó a algunos artistas a esta forma de abordar el ocultismo, y la iglesia satánica de la Bay, que era un intento de copiar hasta cuando Crowley iba al baño. Que la orden se consumó así en Estados Unidos en esta época. Fue un trabajo también de campaña, principalmente hecho por Dion Fortune, que con sus obras fantásticas y cargadas de mística crowleyana hace llegar al gran público estas nuevas ideas y limpia la imagen de la orden. Es también importante la revisión que haría la escritora Dion Fortune de Magic en teoría y práctica. Lo adapta a un lenguaje más moderno a su época, que llegó a la gente y sobre todo a personajes famosos, entre ellos Charles Manson, Jimmy Page u Ozzy Osbourne. Desde luego son los 60 y los 70 cuando explotan movimientos como la Wicca y Zosquia Cultus, a la par que Occidente se inunda de budismo y orientalismo, que las viejas órdenes con su secretismo, las doctrinas milenarias y otro tipo de prácticas elitistas hacen caída libre. Los masones pasan a ser para ricos y manipuladores que buscan el éxito dentro de las estructuras establecidas. Tal es el caso de Michael Aquino y su templo de Set. Por su parte, Alpha et Omega y todo lo relacionado a la Golden Dawn pasan a ser una reunión de viejos tan decrépitos como sus mitos. Crowley habría conseguido su tarea post-mortem. Citando del prefacio de Magic, dice así: «Magia es para todos. He escrito este libro para ayudar al banquero, al púgil, al biólogo, al poeta, al marinero, al tendero, a la chica de la factoría, al matemático, al taquígrafo, al golfista, a la esposa, al cónsul y a todos los demás, para completarlos perfectamente, cada uno en su única y propia función. Magia para obligar a la humanidad a respetar, amar y confiar lo que desprecian, odian y temen». Así diría Crowley en el prefacio de su magna obra Magia en teoría y práctica. Antes de la llegada de los 60, la época dorada del ocultismo, durante la Segunda Guerra Mundial, la Otto se rompería en 4 ramas, considerando original únicamente la sucursal de California llamada Agape. Las otras 3 fueron absorbidas por la masonería o la Alpha et Omega. La Otto, que funciona hoy en día y que tiene sucursales en todo el mundo, es directamente descendiente de esta Agape. Esta ruptura vino propiciada por la muerte de Crowley, que dejó como su heredero a su discípulo Karl Hermer, pero este no pudo tomar posesión del cargo hasta que fue liberado por los nazis.
Las discusiones y combates de poderes propició este cisma, cosa que fue positiva ya que los que se separaron preferían permanecer como filiales de las otras órdenes más grandes. Aquí hay que hacer un apunte importante, y es que Crowley realmente quiso nombrar a Gerald Gardner, pues Crowley veía las ideas embrionarias de la Wicca como un gran relevo de su telema y AA, en la que incurriremos en un momento. Pero Gardner no tenía interés en la Otto y quería ligarse a la Alpha et Omega o algunas de sus no reconocidas Golden Dawn, que afloraron durante el siglo XX. Así, Crowley le firmó un documento que le daba el grado de Minerval en la orden y una recomendación para la Alpha et Omega con el título de Príncipe de Jerusalén. Esto lo veremos en profundidad en el programa sobre la Wicca. Cuando muere Crowley en 1947, la orden ya ha aceptado el libro de la ley como su texto sagrado y Telema como su sistema de creencias. A día de hoy, los valores son los mismos que en ese momento. Y son así, que es una orden iniciática abierta, pero que requiere una prueba de acceso. Su sistema de iniciación está basado en el camino del loco del tarot. Usa el ritual dramático o la teurgia. Busca completar el gran trabajo y pasar los 3 velos. Y la iniciación en los misterios, principalmente los de Osiris y Eleusis. Como mencionaba en el primer programa, la aurora dorada, la Otto y la AA dividen en una forma similar sus grados. Son 16 grados divididos en triadas a 4 niveles. Dentro de la Ordo Templo Orientis, cada grado se corresponde con una tarea a desarrollar dentro del cómo se hace la misa gnóstica. Así, el grado llamado Caballero del Este y el Oeste se corresponde con el sacerdote que oficia la ceremonia de la misa gnóstica. La Otto confirma que trabaja en estrecha relación con la AA, cosa que no está del todo claro, pero eso lo vamos a comprender en un instante. De cualquier manera, Telema es una vía de entrada a la Otto, y esta lo es probablemente para la AA, aunque este último paso no está asegurado. La AA tiene su propia organización paralela y es mucho más profunda que su hermana. Otro de los factores importantes de la Otto es que el director de la orden no es el gran mago de la misma, es decir, no tiene por qué ser el grado más alto. Son puestos separados ya que tanto Reus, Kernel como Crowley no creían que era una buena idea que el rey y el sacerdote, desde una vista antropológica, hicieran la misma función, sino que deberían ser figuras separadas que se hiciesen contrapeso. Además, los temas legales, burocracia y otros pormenores tediosos quedan libres así del gran trabajo mágico. Este punto el que no convencía precisamente a Gardner y Spare, que no creían que la estructura de grados, ni siquiera en una estructura organizada, y mucho menos en los, digamos, gobernantes de la orden. A vista general, en esta época dorada del ocultismo mencionada, la iniciación es apoyada por gurús o gente que lleva más tiempo estudiando, unida al grupo, pero nunca supervisada o examinada. Es totalmente libre, pues se plantea la idea de que la magia es para todos, como dice Crowley, pero también libre y cada uno debe decidir hasta dónde llegar. Pero estos temas serán más interesantes tocarlos en sus correspondientes programas. Prosigamos con la AA. Esta es difícil de conocer cuándo se forma, o quién incluso.
Lo común y desde donde partiremos es que se forma en el 1907 y que fue Aleister Crowley, y probablemente su germen ocurre en la primera Golden Dawn. Otro punto a tener en cuenta es que verdaderamente no se conoce qué significa el nombre. Es comercialmente aceptado llamarla Astra Argentum, pero no es así. No es así dicho, escrito en ningún lado. La referencia que se hace desde la Otto y Telema es AA. Crowley dejará escrito en el manifiesto de la orden que el nombre solo se da al que está dentro de la misma. Dicho manifiesto, publicado en Equinox y llamado One Star in a Sight, o Una estrella a la vista, será el único texto escrito público de la misma. Y lo que explica lo veremos en breve. Estos también se acogen al libro de la ley y a Telema. El primer punto es que la orden no acepta pago de ningún tipo, ni monetario, ni carnal, ni en bienes. El intercambio comercial está penado. Me refiero al intercambio comercial por conocimiento. Esto ocurre también en la Otto, pero en el caso de estas se obtienen dinero de hacer eventos, charlas, etc. para sostener la estructura física, es decir, templos, oficinas y demás. Por el contrario, la AA no tiene templos ni lugares de reuniones. Se sujeta en relaciones alumno y maestro que se remontan al ejemplo de Sócrates y Platón, o quizás sea más acertado el modelo de Heráclito. A través de un currículum dado en One Start Insight, el estudiante avanzará certificado por su maestro. De tal manera, el estudiante no tiene por qué conocer personalmente a su maestro, ya que las charlas pueden darse por otros medios, y así en ascenso. Los alumnos no conocen a los maestros de su maestro, y los currículum irán pasando de maestro a maestro en ascenso, sin tener muy claro cuál es la hegemonía. En fin, se puede decir que a día de hoy, si hablamos de una sociedad secreta, esa es la AA. Se desconocen sus miembros y hasta dónde llegan los tentáculos de la misma. Incluso ellos mismos no lo saben o no lo tienen claro. Ante la lógica pregunta ¿cómo se encuentra un maestro?, cabe la respuesta de que él te encuentra a ti. Pero en una visión más práctica se puede entender que a través de la Otto y Telema ocurren estos contactos. Esto, aparte de tener a una parafernalia secretista que llama la atención, le confiere un sistema de selección de miembros y una red de adeptos que no se conocen unos a otros. Este modelo influiría en Osman Spare, que junto a Crowley son los dos miembros reconocidos de la orden. Aún Spare eliminaría el sistema de grados. Así continúa en su vástago Zanaceros. Pero estos pormenores pertenecen a su programa, no nos adelantemos. De cualquier manera, la orden se mantiene ajena a las demás y no tienen correspondencia con las demás. Es decir, que un grado 96 en la masonería no le confiere acceso directo ni ningún privilegio como cualquier grado en cualquier orden. Su acceso y enseñanzas son dadas a quien ellos creen. Se desconoce cómo de profundas son, pero de lo que sí se puede hablar es de su manifiesto, así que pasaremos a ello. Acorde a este, la orden trabaja la meditación a través de la escuela hindú Vedanta y el budismo, la cábala, la magia enoquiana, es decir, la de John Dee, la evocación e invocación, hermetismo, pitagorismo, neoplatonismo y alquimia, etc. Su propósito final es el de conocer la voluntad y cómo aplicarla. Ya recordamos del programa pasado, lo de la voluntad, a través de rituales como el de Abramelin u otros como el yoga o la clausura. A través de diferentes experiencias
pasar los 3 abismos, el de Yesod, Tiferet y Da'at. El fin, dicho en un lenguaje más común, es desbloquear límites psicológicos y espirituales que generalmente conocemos como la iluminación. Eso experimentado y descrito por Pablo de Tarso o Plotino. Como he dicho, la orden sigue copiando la estructura de la Otto y la Golden Dawn, tal cual como viene en su manifiesto, con 3 niveles u órdenes internas que se dividen en diferentes grados dentro de ellas. La primera se llama Golden Dawn, pero no se confunda con la hermética orden de la Golden Dawn, sino que Crowley hizo un atentado de reconstrucción tras esta romperse y le puso el mismo nombre. La siguiente nivel sería la Rosicross. Y la tercera Start Inside o Estrella a la Vista. Y las 3 juntas dan lugar a la AA. Existen varias órdenes internas como la mencionada de no aceptar, me refiero a órdenes a normas. Pues eso, existen varias normas internas como la mencionada de no aceptar pagos de ningún tipo o que los miembros no se conozcan entre sí, salvo estudiante y maestro, y a veces de forma somera. Otra norma interesante es precisamente la ausencia de norma al estudiar. Cada estudiante podrá usar el sistema, método y libros que desee. El maestro no le enseñará nada y cada uno debe adquirir los conocimientos a través del esfuerzo propio y el maestro lo certifica que progresa adecuadamente o que lo está haciendo mal. Cualquier credo o religión es bienvenido, siempre que se acepte el libro de la ley como verdad absoluta. Al aceptar el libro de la ley como fundamento, se acepta que Telema es la ley. Se acepta por todo esto, la conclusión es aceptar que la ley es amor y por tanto se vive una existencia en armonía con el universo, lo que ya explicaba en el programa anterior. El mayor defecto que encuentro en Telema y en la Otto y la AA es que existe una especie de culto a Crowley. Rituales básicos como la invocación de los elementos o el destierro de los mismos se recomiendan que se hagan orientados a Boleskine. La necesidad de aceptar el libro de la ley sin rechistar como una verdad absoluta, vamos a ver, indica unos tintes sectarios. Si bien son sugerencias y notas al pie, no se exige explícitamente que sean así, pero se recomiendan y en mi opinión detecto un culto a la persona, en este caso a Crowley, que en ese apartado no me convence. Bueno, con esto dicho me despido. La semana que viene abordaré a Austin Osman Spare y su Zoskia Cultus, pero por ahora esto es todo. Recuerda que estas son las meditaciones de un ermitaño, pero la conclusión final es tuya. Muchas gracias por visitar el canal. Recuerda suscribirte, comentar y dedo para arriba.